van a actuar como los medios de comunicación entre una célula y otra, o van a actuar como mecanismos de regulación de las células, etcétera, etcétera. O sea que es bien complejo porque tiene un componente molecular. Nosotros lo vamos a ver de una forma más aplicada a cómo todas estas sustancias son capaces de manejar la homeostasis de nuestro cuerpo, cómo todas estas sustancias regulan nuestro metabolismo, nuestras funciones, y lo vamos a tratar de aplicar un poco también a qué ocurre cuando hay alteraciones en ellas, para que podamos ubicarnos, para que podamos entender y darle aplicabilidad. Esta parte yo creo que ustedes vieron algo de esto en bioquímica, debieron de ver algo en bioquímica, ¿sí? O debieron, no sé, en histología, antes se veía mucho en histología, se veía en bioquímica, no sé ahora. Ok, entonces fíjense, las células y los tejidos y los órganos tienen, como todos sabemos, cada uno sus funciones, múltiples funciones que van a estar coordinadas o reguladas a través de unos mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos los conocemos con el nombre son sustancias que son básicamente las hormonas. Estos mensajeros químicos se pueden clasificar de acuerdo a dónde se producen, de acuerdo a dónde actúan, de acuerdo a su composición, ¿ok? Uno los puede diferenciar y es muy elemental, pero a la vez es importante que nosotros aprendamos a diferenciar una sustancia de otra. Entonces, fíjense, estos mensajeros químicos pueden ser los neurotransmisores, que los vamos a ver mucho más en neurológico. Ya hemos hablado de ellos cuando vimos sistema nervioso autónomo, que son liberados por las terminaciones axonales hacia el espacio sináptico o hacia la hendidura sináptica para que ellos actúen en receptores postsinápticos y generen algún cambio, un potencial de acción, bien sea excitatorio o inhibitorio. Y que esas sustancias van a la vez a sufrir un metabolismo, ¿verdad? Se van a transformar, algunos de sus elementos son recaptados por la terminación presináptica para volver a ser reutilizados, ¿ok? Y sintetizar nuevamente esos neurotransmisores. Las hormonas endocrinas, el segundo grupo, que es de las que más vamos a hablar durante todo el módulo, son sintetizadas por células especializadas, por tejidos especializados, que son los tejidos glandulares, ¿verdad? Son células que tienen una batería especializada en su síntesis. Tienen en el citoplasma, tienen ribosomas, retículo endoplasmático, tiene aparato de Golgi, etcétera, todo codificado por una plantilla que viene desde la información genética. Y ese tejido glandular secreta estas sustancias que van al torrente sanguíneo buscando los órganos target, donde ellos van a actuar, los órganos diana, para generar allí modificaciones en su actividad, etc. El tercer grupo son las hormonas neuroendocrinas, que son sintetizadas por cuerpos neuronales. Las que siempre hablamos en forma clásica son las que se sintetizan en el hipotálamo, ¿ok? Como por ejemplo la vasopresina o la misma hormona antidiurética, que ya ustedes la conocen, o la oxitocina, ¿ok? Ellas son sintetizadas por cuerpos neuronales, son transportadas y almacenadas en otras partes y luego van al torrente sanguíneo al ser liberadas por determinados estímulos y buscan también sus células diana. Las glándulas, las hormonas, según donde actúen, pueden ser también llamadas hormonas paracrinas, que una vez que son elaboradas por el tejido glandular, van al líquido extracelular y van a actuar generalmente en células distintas al tejido que las elaboró. Por eso se llaman paracrinas. Mientras que las autocrinas son secretadas, van al líquido extracelular y actúan sobre ellas mismas, sobre el mismo tejido que es capaz de secretarlos. Y conocidos por ustedes son estas sustancias que están muy de moda,
que son elaboradas por las células del sistema inmune, de nuestro sistema inmune, por los linfocitos, por los macrófagos, ¿ok? Que ante determinado estímulo, por ejemplo, a la presentación antigénica o a la cascada inflamatoria, pues las células del sistema inmune liberan las citoquinas o las interleuquinas, que son muy, muy importantes en la regulación de nuestra respuesta inflamatoria, de nuestra respuesta inmune. Sabemos que hay interleuquinas o citoquinas que son proinflamatorias, es decir, que inducen inflamación, y hay otras que son antiinflamatorias. Normalmente tiene que haber un estado en el cual, si ponemos en una balanza, ambos grupos de citoquinas van a predominar casi siempre para que nuestro organismo se mantenga en un estado de homeostasis y nuestra respuesta no sea inflamatoria. Deben predominar las interleuquinas que son antiinflamatorias, ¿ok? Entonces hay una regulación muy fina de eso. El ejemplo típico, por ejemplo, es lo que ocurre con el COVID, con la infección por COVID. Los que tienen COVID grave son los que sus interleuquinas más predominantes son las interleuquinas proinflamatorias. Las personas que tienen, los pacientes cuando vean en patología una condición que se llama sepsis, que es la respuesta de nuestro organismo ante un agente infeccioso, la respuesta del sistema inmune ante un agente infeccioso, la sepsis se produce porque predominan las citoquinas proinflamatorias, ¿ok? Cuyo órgano blanco más importante donde ellas actúan es en el endotelio vascular, ¿ok? Dale. Ajá, y ellas son de naturaleza peptídica, que lo decía allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, frente a estímulos nerviosos, las células neuroendocrinas que se encuentran en el hipotálamo van a ser capaces de secretar esas sustancias, hormonas, que luego son transportadas por los axones y van a ser localizadas algunas en la neurohipófisis o en el lóbulo posterior de la hipófisis, como son la hormona antidiurética y la oxitocina, y otras a través de una estructura llamada eminencia medial, que van a actuar sobre el lóbulo anterior de la hipófisis o la adenohipófisis. Y son las hormonas hipofisiótropas, ¿ok? Que van a actuar sobre las células que vamos a ver después, que se encuentran en el lóbulo anterior de la hipófisis, que responden a la estimulación de ellas para sintetizar un grupo de hormonas, todas de naturaleza peptídica, que van a actuar en diferentes órganos blancos. Entonces, fíjense que las localizaciones anatómicas de los principales tejidos glandulares y tejidos endocrinos del organismo son múltiples, desde el sistema nervioso, en donde tenemos el hipotálamo, como el ejemplo más así, y la glándula hipófisis, ¿ok? Y además la glándula pineal. En el cuello, la glándula tiroides y las paratiroides, ¿ok? Luego el timo, que es muy importante, sobre todo en los primeros años de la vida. Recuerden que el timo es un órgano de génesis o de formación de linfocitos, ¿ok? Que está activo sobre todo en los primeros 2 años de la vida. Pues en el aparato digestivo también hay tejido glandular, empezando por lo más importante, que es por ejemplo el páncreas, que tiene una parte endocrina y una parte exocrina. El mismo tejido hepático, ¿okay? El tejido adiposo que aparece allí. Es muy importante que nosotros recordemos que el tejido adiposo tiene función endocrina, ¿okay? El tejido adiposo es un órgano endocrino aparte que está relacionado sobre todo con condiciones patológicas. La obesidad, la diabetes, ¿okay? Todo eso tiene que ver con las funciones endocrinas del tejido adiposo y está de moda, incluso por la cirugía bariátrica y todo eso. Muchos de los fundamentos de la regulación y todo eso, ellos tienen que saber mucho de eso. El riñón tiene función endocrina. ¿Se acuerdan cuáles son las funciones endocrinas del riñón? ¿Quién me nombra 2? La síntesis de eritropoyetina, ¿y qué más? ¿Ah?
Ajá, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro metabolismo necesita del riñón? El metabolismo exacto, la vitamina D. Ok. Ok, ya hablamos del páncreas, el intestino delgado y las gónadas. Dale. Entonces, los múltiples sistemas hormonales del organismo van a cumplir diversas funciones muy generales. Regulación metabólica, importantísimo. Crecimiento y desarrollo. Equilibrio hidroelectrolítico. ¿Quién tiene que ver con el equilibrio hidroelectrolítico? ¿Ah? Ajá, muy bien. ¿Y qué más? Riñón. ¿Qué otra cosa tiene que ver con el equilibrio hidroelectrolítico? ¿Ah? Basta. Tienen las neuronas dormidas. Equilibrio hidroelectrolítico. Ajá, la reabsorción de agua, pero hormonal. Ahí también. ¿Quién? La aldosterona, por supuesto. El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aldosterona, hormona antidiurética. La absorción intestinal, que también participa la aldosterona, en cierta forma. ¿Ok? No sé cómo no van a responder eso. En la reproducción, en el comportamiento, en la regulación del comportamiento, dale. Ok, entonces según la estructura química y la manera como se sintetizan, hay clasificación de las hormonas. Hormonas proteicas, hormonas polipeptídicas. Esto es pregunta siempre. ¿Tal hormona es proteica o es amínica o es esteroidea? Entonces las hormonas proteicas y polipeptídicas son las más abundantes del organismo. Son las que se producen en la adenohipófisis, son las que se almacenan en la neurohipófisis, las hormonas de la insulina, el glucagón, ¿ok? Las hormonas sintetizadas en la paratiroide, las hormonas de naturaleza esteroidea, que tienen son derivadas del colesterol, bioquímica, derivadas del colesterol, tienen el núcleo del ciclopentano, ¿ok? Entonces, ellas se sintetizan ¿dónde? En la corteza suprarrenal. ¿Y dónde más? En las gónadas, ovarios y testículos. Y la placenta, que es un órgano endocrino por excelencia, ¿no? No solamente ella es la que permite el intercambio gaseoso en la circulación placentaria, sino que ella también es un órgano endocrino. Las derivadas del aminoácido tirosina, importantísimo. ¿Cuáles son? Las hormonas tiroideas y las de la médula suprarrenal, que son las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Ok, la manera como ellas una vez que se sintetizan, se van a almacenar. Bueno, ellas se almacenan en vesículas secretoras, en el citoplasma. Las hormonas polipeptídicas tienen esa característica, que se almacenan en vesículas secretoras y representan a la mayoría de las hormonas de nuestro organismo. Casi todas son polipeptídicas. Las que tienen más de 100 aminoácidos son proteínas. Las que tienen menos de 100 aminoácidos son polipéptidos o péptidos. Una característica muy, muy importante que no se nos puede olvidar. Parece muy sencillo, pero tiene que ver con su acción, con su eliminación, con su vida media, la manera como se excretan del organismo, cómo están unidas, cómo circulan. Las hormonas polipeptídicas son hidrosolubles, son solubles en agua. Y eso les permite no almacenarse, ¿ok? No se depositan en nuestro organismo, sino que su excreción, al ser hidrosolubles, se excretan más fácilmente. Y una vez establecemos la diferencia con las hormonas esteroideas, las hormonas esteroideas se almacenan en nuestro organismo, su vida media es más prolongada, ¿ok? Y su excreción es más lenta, porque son de naturaleza esteroidea, se depositan. Eso tiene que ver con fármaco también. Este concepto ustedes lo tienen que llevar a farmacología. Cuando vean farmacología van a ver que los fármacos que tienen, hay fármacos que son liposolubles y hay otros que son hidrosolubles. Los liposolubles se pegan en el tejido adiposo, tienen afinidad por los tejidos que tienen más grasa, por ejemplo el sistema nervioso. Los psicofármacos tienden a ser liposolubles, ¿ok?
porque tienen afinidad sobre el sistema nervioso. Ok, esto es como una cadena de cómo ellas se van sintetizando, ¿no? La célula endocrina, como tiene un buen retículo endoplasmático rugoso, son capaces de, ahí es donde se da la transcripción, ¿verdad? Del ARN mensajero y todo eso para que se puedan sintetizar la proteína, biología celular. Proteínas de gran tamaño son las que se sintetizan en la primera etapa. La primera etapa es una proteína muy grande, ¿ok? Son muchas secuencias de aminoácidos que no tienen todavía actividad biológica, por eso se le llaman pre-prohormona. O sea, es como lo primero que se sintetiza, la pre-prohormona. Luego, esa proteína de gran tamaño pierde aminoácidos, residuos de aminoácidos se transforma en prohormona y es transferida al aparato de Golgi, en donde se empaqueta y en forma de vesículas se almacenan y luego por acción enzimática esas hormonas comienzan a fragmentarse, ¿okay? A perder más aminoácidos hasta que adquieren una actividad biológica. Y eso ocurre, por ejemplo, con la insulina, ¿ok? Al perder una parte de una cadena de aminoácidos, de residuos, ¿ok? Va a obtener una actividad biológica y se va a producir o se va a elaborar la hormona como tal. Y adicionalmente a ella va un péptido que es inactivo, o sea que carece de una actividad biológica característica pues, del péptido, ¿no? Y para que eso ocurra debe haber una liberación por proceso de exocitosis que generalmente es determinado por cambios en la polaridad de la membrana, como por ejemplo el generado cuando aumenta el calcio a nivel del citosol, o sea, entrada de calcio a la célula, o a través de segundos mensajeros, como es el aumento de las concentraciones de AMP cíclico. Ok, esa síntesis, como les decía, fíjense, tiene varios pasos. El primer paso es el que se determina dónde, en el material genético, en el núcleo, la formación del ARN mensajero que tiene la información, la plantilla para que en el ribosoma, en el retículo endoplasmático rugoso, se forme la preprohormona, luego se escinden aminoácidos, se forma la prohormona, van al aparato de Golgi, se empaquetan en vesículas y luego las vesículas ya contienen en su interior la sustancia que tiene que ser transformada en una que tenga actividad biológica por acción enzimática para liberarse y hacer su función. Las hormonas esteroideas, como les decía anteriormente, se sintetizan a partir del colesterol y ellas no se almacenan en forma de vesículas como lo veíamos en las hormonas proteicas. Ellas se fijan a los tejidos porque son liposolubles. ¿Ok? Son liposolubles, tienen 3 anillos de cicloxilo y uno de ciclopentano. Las células endocrinas, no sé, ya va. Que no puedo apagar el teléfono porque estoy de guardia en la clínica. Las células endocrinas que sintetizan hormonas esteroideas, ya sabemos, la corteza suprarrenal, las gónadas y la placenta. Ante un estímulo comienzan estas células a movilizar los ésteres de colesterol de vacuolas que tienen en su interior, en el citoplasma, en donde lo almacenan, y a partir del colesterol, por la acción de diversas enzimas que las vamos a ver en cada tejido, son diferentes, ¿no? Se van a sintetizar estas hormonas de naturaleza esteroidea. Ok, y las hormonas, no se les puede olvidar, las hormonas de naturaleza esteroidea son liposolubles, ¿ok? Eso les permite pues depositarse en ciertos tejidos, ¿okay? Y tiene que ver con su vía de excreción del organismo. Las hormonas amínicas derivan del aminoácido tirosina y están representadas por 2 grupos hormonales, ya dijimos, las hormonas tiroideas y las hormonas que se sintetizan en la médula suprarrenal, es decir, las catecolaminas.
También su síntesis es mediada por enzimas en el citoplasma. Dale. Pues aquí tienen de una manera muy sencilla las hormonas tiroideas, que después las vamos a detallar. Ellas se sintetizan en la glándula tiroides y además de eso se almacenan. Y se almacenan unidas a una proteína que se llama tiroglobulina, que es la que permite que la glándula tiroides tenga en su estructura histológica unos, no sé si recuerdan, los folículos tiroideos, en donde se deposita la hormona tiroidea unida a la tiroglobulina. ¿Ok? Luego, ahí de ese almacén, digámoslo así, la glándula tiroides va a secretar las hormonas tiroideas hacia el torrente sanguíneo en forma de tiroxina, que es la T4, la famosa T4. Eso lo vamos a detallar después. Y en el torrente sanguíneo va a estar transportada por una hormona que se llama, por una proteína que se llama globulina ligadora de tiroxina, que es la que se encarga de llevar o de transportar esa hormona por todo el torrente sanguíneo hasta llevarla a los órganos blancos. Entonces, no podemos confundir y decir que las hormonas tiroideas son de naturaleza proteica. No, son de naturaleza amínica, porque derivan del aminoácido tirosina. Dale. Ajá, la médula suprarrenal, acuérdense que la glándula suprarrenal tiene una corteza que es externa, donde se sintetizan las hormonas de naturaleza esteroidea. Y en la parte más profunda está la médula suprarrenal, la médula suprarrenal participa del sistema nervioso autónomo, recuerden, ¿no? Y allí se sintetizan los dos neurotransmisores adrenérgicos, o sea, más importantes, la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina es la que se secreta en mucho mayor cantidad. También se almacena en vesículas preformadas, se libera por exocitosis y va al torrente sanguíneo. Ellas tienen la particularidad de que tienen una vida media. ¿Saben lo que es la vida media? La vida media es el tiempo que transcurre una sustancia en el organismo o que tarda de liberarse el 50% de la cantidad total, digámoslo así, de una sustancia que se libera al torrente sanguíneo. Más o menos es eso. O sea, tiene que ver con el tiempo que el organismo se deshace, vamos a decirlo así, de una determinada sustancia. Nuestras sustancias endógenas tienen vida media. Los fármacos, como van a ver en farmacología, tienen vida media. Y de allí sale, por ejemplo, cada cuánto vas a dar el intervalo de dosificación, depende de eso, la duración del fármaco en la sangre. Entonces, ellas tienen una vida media muy corta, muy corta. Entonces, ejercen su efecto y de una vez son inactivadas en el torrente sanguíneo. ¿Dale? Entonces, la secreción hormonal y la duración de su acción va a depender del tipo de hormona y de la función que ellas realicen. Ya dimos el ejemplo, las catecolaminas. ¿Okay? La adrenalina y la noradrenalina son secretadas después de segundos de aparecer el estímulo. Y su efecto y duración son inmediatos, duran segundos y luego desaparecen. A diferencia de otras, por ejemplo, la tiroxina o la hormona de crecimiento, la tiroxina y la hormona de crecimiento, que pueden tardar meses en ejercer su efecto. Por eso los pacientes que tienen problemas tiroideos, que tienen hipotiroidismo, que su glándula tiroide no es capaz de producir la cantidad suficiente de hormona tiroidea, bien sea por un hipotiroidismo primario o secundario, lo que sea. Después cuando veamos tiroides hablamos un poquito de eso. Las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente por falta de la hormona tiroidea no aparecen en forma inmediata, sino que ellas se van instalando en meses, porque su efecto, fíjense, tiene un efecto largo, igual que la hormona de crecimiento. Okay. La concentración y los ritmos de secreciones hormonales son característicos de cada una. No es igual la manera como se sintetiza el cortisol en nuestro organismo, que es la principal hormona de naturaleza esteroidea,
que la manera como se sintetiza la hormona de crecimiento, por decir algo. Cada uno tiene sus características. Pero en general, las concentraciones de las hormonas son muy bajas. O sea, cuando las medimos en sangre, ellas son muy bajas. Por eso se expresan en picogramos sobre ml o en microgramos sobre ml. O sea, son unidades que representan una concentración muy baja, ¿no? Y que va a depender, ya va, estoy pasándolas muy rápido, va a depender no solamente la concentración muy baja, sino que, como les decía, la manera como ellas se sintetizan va a depender del tipo de hormona. Y eso tiene que ver con esto que dice aquí. Tienen ritmos de secreción diarios muy pequeños, que varían de acuerdo al tipo de hormona. Por ejemplo, hormona de crecimiento puede sintetizarse en mayor cantidad en horas de la madrugada, cuando estamos en sueño profundo. Por eso se dice que en los niños es importante el sueño, porque es una de las maneras, uno de los momentos en los cuales se aumenta la producción de hormona de crecimiento, ¿ok? Para la talla. Y el cortisol, que tiene un ritmo de secreción muy característico, tiene un pico matutino, ¿ok? Eso se llama ritmo circadiano de secreción de las hormonas. Dale. Ajá. Además, fíjense, algo importantísimo, todas ellas tienen una regulación, tienen un control de su secreción. O sea, no es que ellas se secretan a lo loco, no. Eso es un sistema de regulación demasiado fino, ¿ok? Demasiado estricto. El primer sistema de regulación es lo que llamamos el feedback o retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir eso? Es un sistema que le permite al organismo evitar la producción excesiva o la sobreproducción de una hormona. Los productos hormonales que secreta un tejido, fíjense, por ejemplo, la glándula tiroides, ella secreta hormonas tiroideas. Esas mismas hormonas tiroideas que secreta la glándula tiroides son capaces de regular la producción de otras hormonas que influencian sobre el tejido tiroideo. Por ejemplo, ellas regulan la secreción en el lóbulo anterior de la hipófisis, ¿ok? Regulan la acción de una hormona que se llama tiroideo estimulante o TSH. A la vez, regulan la producción de las hormonas hipofisiótropas, como la hormona, las hormonas que se elaboran a un nivel más superior, que es en el hipotálamo. Es decir, que la misma glándula tiroides es capaz de secretar sus productos y regular, ejercer un freno, ¿ok?, superior para que no se produzca en forma excesiva. Asimismo ocurre con las gónadas, con los testículos y los ovarios. Asimismo ocurre con la secreción en la corteza suprarrenal. Todos estos tejidos obedecen a un sistema de retroalimentación negativa para controlar su producción. Y fíjense, esa regulación no ocurre solamente en la etapa de elaboración de la hormona o en la etapa de excreción o secreción de liberación de la hormona, no. Va desde la parte del núcleo, o sea, desde la manera como la transcripción y la transducción genética. Desde allí comienza la regulación. Ok, acá está, fíjense, cómo también hay retroalimentación positiva. Esto es lo contrario, retroalimentación positiva, es decir, que el tejido produce determinadas sustancias o determinadas hormonas que ejercen un asa positiva para aumentar su síntesis. El ejemplo más característico es cuando el tejido ovárico aumenta la producción o la secreción de estrógenos. Ellos, fíjense, tienen un efecto positivo sobre la adenohipófisis para que la adenohipófisis sea capaz de producir mayor cantidad de hormona luteinizante o LH, ¿okay?, que va a actuar sobre los ovarios,
¿ok? Estimulando la función endocrina del ovario. Entonces, ahí el ASA no es negativa, o sea, es una retroalimentación positiva. Entonces, tenemos las dos formas de regularlo, ¿no? Dale. Fíjense lo que ocurre, aquí tienen lo que les estaba explicando con la glándula. Por ejemplo, acá están las suprarrenales que también obedecen al mismo mecanismo. El nivel superior a nivel hipotalámico, el lóbulo anterior de la hipófisis y luego las células diana en la corteza suprarrenal. Una vez que se elabore, por ejemplo, cortisol en la corteza suprarrenal, el cortisol ejerce una retroalimentación negativa hacia la secreción en el adenohipófisis de ACTH, ¿ok? Pero también esa retroalimentación va al hipotálamo, ¿ok? O hay, fíjense aquí, una inhibición ejercida, una retroalimentación negativa ejercida por productos que se elaboran en los testículos hacia hipotálamo, ¿ok? Se llaman sistemas de retroalimentación o de feedback. Cada una, cuando veamos cada tema, lo vamos a ver con más. Esto es solamente un... Dale, sí. Ajá, fíjense. Retroalimentación negativa, hipotálamo, libera hormonas hipofisiotrópas que van a actuar sobre la hipófisis anterior. La hipófisis anterior elabora otras hormonas que van a glándulas endocrinas, por ejemplo, testículos, ovarios, corteza suprarrenal o glándula tiroides. Los testículos, en este caso, van a elaborar testosterona. La testosterona va a actuar sobre sus órganos diana, sobre el músculo estriado esquelético, va a actuar sobre los diversos tejidos en donde los andrógenos pueden ejercer un efecto, ¿no? Por ejemplo, en la pubertad, la aparición de los caracteres sexuales secundarios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta testosterona va a ejercer dos asas. Un asa corta que va a inhibir la secreción de LH y de FSH por parte de la hipófisis anterior. Y fíjense, va a ejercer también un efecto de retroalimentación negativa en un asa larga que va al hipotálamo, evitando que el hipotálamo siga secretando hormonas gonadotropas. O sea, que van de esa manera, la regulación de la secreción por parte del tejido glandular va a tener varios niveles. Y acá en el caso de retroalimentación positiva, igual hipotálamo, hipófisis, glándula endocrina, en este caso el ovario, va a producir el estradiol 17 beta o el 17 beta estradiol, que es el estrógeno más abundante. Él va a actuar sobre sus tejidos diana, glándulas mamarias, tejido adiposo, el útero, el endometrio, etcétera, ¿no? Y fíjense, este estradiol va a tener un efecto más bien de retroalimentación positiva sobre la hipófisis anterior. Ok. Las secreciones hormonales, como mencionamos anteriormente, no son continuas ni fijas, sino que tienen variaciones, que estas variaciones van a estar sometidas, van a obedecer, por ejemplo, a las etapas del desarrollo, a cambios estacionales, al envejecimiento, a un ciclo diurno que se llama ritmo circadiano o ciclo circadiano, al sueño, a la actividad nerviosa, o sea, diversas condiciones van a modificar la secreción de las hormonas. Por ejemplo, en las etapas del desarrollo sabemos que, para dar el ejemplo de testosterona, la testosterona tiene como dos grandes etapas, ¿no? En la etapa fetal, ¿ok? Y luego en la etapa de la pubertad, a partir de la pubertad. Los estrógenos, a partir de la etapa puberal, ¿ok? Entonces, no hay síntesis de esas hormonas durante toda la vida, sino que hay cambios que tienen que ver con la etapa del desarrollo. ¿Cómo se transportan las hormonas en nuestro torrente sanguíneo? Ya hablamos de que hay hormonas que son hidrosolubles, donde están las proteínas en primer lugar. Las hormonas amínicas también son hidrosolubles, igual que las proteicas.
Ellas viajan disueltas en el plasma. Ellas viajan disueltas en el plasma. Algunas se unen a proteínas, ¿ok? Dale la otra. Las hormonas esteroideas y tiroideas circulan unidas a proteínas. Menos del 10% de este tipo de hormonas esteroideas o tiroideas van a circular libres en el torrente sanguíneo, a diferencia de las hormonas proteicas. ¿Ok? Esto es importante saberlo, es una diferencia. Las hormonas esteroideas y tiroideas circulan unidas a proteínas. Una pequeña cantidad, que es como de menos de un 10%, andan libres en el plasma. ¿Ok? O libres de plasma, su unión a proteínas. ¿Ok? ¿Para qué estas hormonas andan unidas? O sea, a proteínas circulando en el plasma. ¿Por qué no andan libres? Bueno, eso tiene varias explicaciones o tiene varias razones. En primer lugar, van a impedir que estas hormonas difundan a nivel de los capilares y tomen un acceso rápido o inmediato ¿a quién? A las células dianas o células efectoras. ¿Por qué? Porque tienen que separarse de la proteína que la transporta para poder atravesar el capilar. Acuérdense que las proteínas, por su peso molecular, no atraviesan las fenestras que hay en los capilares. Además, eso le permite a las hormonas esteroideas y tiroideas depositarse. El hecho de que no anden circulando solas en el plasma les permite al organismo tener un reservorio, ¿ok? Un reservorio o un depósito. Y además retrasar su eliminación del organismo. Y para ejercer su actividad biológica ellas tienen que separarse de la proteína. Si están unidas a la proteína no van a tener su actividad biológica. ¿Cómo se eliminan estas hormonas del plasma? Bueno, pueden ser metabolizadas por los tejidos, pueden unirse a los tejidos, pueden excretarse a través de la bilis, como vamos a ver en digestivo. La bilis, a través de los canalículos biliares, la bilis es capaz de secretar ciertas sustancias, por ejemplo, fármacos o hormonas. O pueden excretarse a través del riñón, excreción renal. Si se altera la eliminación, porque alguno de estos mecanismos falla, entonces van a empezarse a acumular las hormonas y van a tener efectos en el organismo sobre los tejidos diana que ellos actúan. Efectos que se van a ver expresados por síntomas en el paciente, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que tienen cirrosis hepática, bien sea por alcoholismo o por otras causas, ¿no? Tienen daño de la función hepática. Las hormonas de naturaleza esteroideas, las hormonas sexuales, sobre todo los andrógenos, se van a eliminar a través de la bilis. Entonces, en un paciente que tenga una enfermedad hepática, esos andrógenos se van a acumular y van a causar efectos en la persona. Un ejemplo es el paciente con cirrosis hepática por alcoholismo. Los varones también producimos estrógenos, igual que la mujer también elabora andrógenos, ¿no? Entonces, en el varón que tiene alcoholismo y que tiene cirrosis hepática, ¿qué va a pasar? Que esos andrógenos se van a empezar a acumular. Como van a ver en semiología, algunas de las manifestaciones de la enfermedad hepática crónica es, por ejemplo, el paciente comienza a perder el vello de los miembros, o sea, de los miembros inferiores, se les cae el pelo, se les ponen las piernas como si se afeitaran porque tienen acúmulo de andrógenos y les aparece ginecomastia, ¿ok? Empiezan a acumular tejido adiposo en las glándulas mamarias y también hay hipertrofia. Eso es por efecto de la acumulación de esos andrógenos. ¿Dale? Las hormonas peptídicas y catecolaminas, ellas son hidrosolubles, no se nos puede olvidar. Se degradan en la sangre por acción enzimática. Más que todo es excreción renal y excreción hepática. Y las hormonas unidas a proteínas son las que se eliminan más lentamente, ya lo dijimos. Ok,
¿Cómo actúan las hormonas? ¿Cuáles son sus mecanismos de acción en general? Casi siempre tiene que haber lo que llamamos la unión hormona-receptor. El receptor está en el órgano diana. La unión o el complejo hormona-receptor va a generar una cascada, una serie de eventos celulares que van a ser los responsables de los efectos de la hormona. Ahora, ¿dónde están estos receptores? Bueno, algunos van a estar en la membrana celular, como los de las hormonas de naturaleza polipeptídica. Todos están en la membrana celular, están así. La célula los presenta. Otros están en el citoplasma, como por ejemplo las hormonas esteroideas. Y otros están en el núcleo, ¿ok? Entonces, como veremos, en la membrana celular va a tener receptores específicos para las hormonas proteicas y las catecolaminas. En el citoplasma, las hormonas esteroideas. Y en el núcleo, las hormonas tiroideas. ¿Ok? O sea, son amínicas, pero con la excepción son las catecolaminas, que tienen su receptor en la célula, en la membrana celular. ¿Ok? Estos receptores, el número de estos receptores es también regulado. Es una manera de controlar la función de la hormona. Entonces, en esas células efectoras, los receptores no están todo el tiempo en igual número. O sea, no son constantes. Ellos se pueden inactivar o se pueden destruir, ¿ok? Cuando la hormona se une a ellos, cuando ejercen su función. O se pueden fabricar nuevos o se pueden activar nuevos. También esto es importante que ustedes lo entiendan para farmacología. Hay algunos fármacos que actúan sobre receptores de nuestro organismo y cuando pasa el tiempo es necesario aumentar la dosis del fármaco o el fármaco no tiene el mismo efecto. ¿Por qué? Porque los receptores se esconden, se dejan de sintetizar, se dejan de producir, se destruyen. Y es por esto mismo, ¿no? Ok, entonces esa disminución de la expresión de los receptores se debe a que se inactivan sus moléculas, se inactivan sus mecanismos de señalización, el receptor se secuestra en la célula o los lisosomas a través de las enzimas que poseen lo destruyen. Entonces algunas hormonas producen más bien aumento de la expresión del receptor y también de las proteínas de señalización. ¿Cómo se activa el receptor de la hormona y qué mecanismos de señalización se conocen? Por ejemplo, hay receptores que se unen a canales iónicos. La unión o el complejo hormona-receptor genera cambios estructurales en los receptores que condicionan la apertura de los canales iónicos. Canales iónicos de sodio, canales iónicos de potasio o canales de calcio. ¿Ok? Cuando la hormona se une al receptor, estos canales bien sea se abren o se cierran, ¿okay? Para ejercer el efecto. Adrenalina y noradrenalina, como sabemos, del sistema nervioso autónomo, tienen los receptores adrenérgicos, están en la etapa, bueno, también hay presinápticos, pero la mayoría son posinápticos. Y ellos actúan a través de la apertura de canales iónicos, ¿ok? Para generar los potenciales de acción, ¿se acuerdan, verdad? Ok. Hay un receptor que se llama, no sé si lo vieron en biología, la proteína G, receptores hormonales unidos a proteína G. La unión hormona-receptor genera una regulación de tipo indirecta, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué se llama indirecta? Porque lo hace a través de la modificación de la actividad de ciertas proteínas efectoras y modificando la actividad de estas proteínas efectoras se activan enzimas o se cierran o se abren canales iónicos. Lo hace de una manera indirecta. Y un ejemplo es la unión de la hormona receptor que ocurre a la proteína G. La proteína G, fíjense que ella se encuentra metida en la membrana celular. Aquí está la bicapa lipídica de la membrana celular y fíjense cómo está la proteína G, que tiene una parte, o sea, ella puede estar inactiva y tiene una parte que, digamos que está fuera de la célula, que es donde es el receptor para la hormona. Fíjense,
esta especie de copita que está acá, en donde la estructura la presenta la membrana celular para recibir la hormona. Y además de eso tiene 3 subunidades que son alfa, beta y gamma, que están, digamos que inactivas, esperando que haya la unión con la hormona. Al ocurrir la unión con la hormona, la proteína G se activa y fíjense, al activarse la proteína G se une esta estructura, ¿ok?, con el complejo de las 3 unidades alfa, beta y gamma, y se transforma el GDP en GTP, ¿ok? Eso hace que se separen los 3 componentes, el alfa, el beta y el gamma el componente alfa se una a determinadas enzimas o canales que se encuentran en la membrana para activarlos. Por eso es que se dice que es un mecanismo de señalización intracelular que regula de una manera indirecta, no lo hace directamente. ¿Ok? ¿Dale? Ajá. Hay acoplamiento de hormonas a proteínas de la membrana celular. Bueno, ya es lo que estábamos diciendo. Ahorita viene toda la explicación, pero bueno, ya la vimos. Que son las proteínas. Ya va, esto sí lo tengo que atender. ¿Aló? Estoy dando clase. Yo te llamo ahorita, yo te llamo al terminar. Ok. Ajá. Bueno, la proteína G es una proteína heterodimérica. Ajá, entonces, fíjense, los receptores unidos a proteína G poseen 3 segmentos transmembranosos, 7 segmentos transmembranosos y forman un asa dentro y fuera. Ya sabemos lo que les expliqué. El asa fuera es el que se va a unir a la hormona. Entonces, la parte extracelular fija la hormona y además poseen una porción intracitoplasmática, una cola, que es la parte que se unía a las 3 unidades, ¿no?, que está acoplada a la proteína G y posee las 3 unidades que mencionamos. La unión del ligando a la parte extracelular genera la señalización intracelular, y esta señalización intracelular, como les decía, puede ser bien sea por apertura o cierre de canales iónicos o por modificación de la actividad de ciertas enzimas. Dale. Ajá, entonces las proteínas G triméricas tienen capacidad de unirse a la guanosina. La forma inactiva, donde las unidades alfa, beta y gamma están fijadas al GDP en la subunidad alfa, y la forma activa, en donde la proteína G unida al GDP está asociado, acuérdense, a la cola intracitoplasmática, se genera un desplazamiento del GDP a GTP y eso causa una disociación o una separación de la unidad alfa, de la subunidad alfa, y a su vez eso es lo que lleva de una manera indirecta a que se modifiquen los mecanismos de señalización intracelular, bien sea por activación de calcios iónicos o de enzimas, que puede llevar a aumento de la actividad de la adenilato ciclasa y aumentar el GMP cíclico, o de una enzima que se llama fosfolipasa C, y a través de ella es que se ejerce el efecto. Bueno, hay unas que son inhibitorias y otras que son excitatorias o estimuladoras. Hay receptores hormonales que están unidos a enzimas, ¿ok? No a proteínas G, sino a enzimas. Entonces hay una unión entre la hormona y el lugar de fijación de la enzima en la parte exterior de la membrana celular. Y eso eso origina que haya activación o inactivación de enzimas que están situadas por dentro de la membrana celular, y de esa manera actuarían las hormonas. Por ejemplo, el lugar de fijación para la hormona está afuera, y además hay una porción que es catalítica, o una parte en donde
la enzima está en un puesto interior, o sea, por dentro del receptor. Y esa enzima se puede activar una vez que la hormona se una al receptor extracelular. Y un ejemplo de eso, fíjense, es esta sustancia que tiene que ver con la regulación del hambre, de la saciedad, ¿ok? Tiene que ver con el metabolismo indirectamente de la glucosa, está muy relacionada con obesidad y todo eso, que es la leptina. La leptina tiene un receptor, fíjense cómo está en la parte extracelular, en donde ella se une al receptor y además tiene unas enzimas en su componente. Lo que está diciendo aquí, la porción 1 es la extracelular y la porción que está por dentro de la membrana es la enzima, ¿ok? Que va a modificarse cuando la leptina se una a la parte extracelular. Todo esto lo vamos a ver cuando veamos esas hormonas. Esto es como para entender cómo actúan ellas en forma general. También hay unión de hormonas a receptores transmembrana. Por ejemplo, la unión de ciertas hormonas pueden buscar la enzima adenilato ciclasa en el interior de la célula en aumentar la formación del AMP cíclico y él actuar como un segundo mensajero. ¿Quiénes hacen eso? ¿Quiénes pueden utilizar ese mecanismo? La secreción del péptido natriurético atrial, ¿se acuerdan? En las paredes de las aurículas, en el cerebro, para regular el metabolismo del agua y del sodio. Ok. Complejos también hormonas receptor que estén en el citoplasma o el núcleo, bien sea o localización citoplasmática o nuclear, pueden actuar sobre el material genético y sobre una secuencia reguladora específica del ADN o del DNA y actuar sobre lo que se llama el sitio promotor. Pero ¿para qué hormonas aplicaría eso? Para las hormonas que tienen necesidad de una plantilla de RNA, o sea, que se active su transcripción, la transcripción de sus genes y se forme ARN mensajero. ¿Quiénes se forman de esa manera? Las hormonas de naturaleza proteica y también algunas hormonas de naturaleza esteroidea y tiroidea. Ok, lo mismo, fíjense, una hormona lipofílica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hormona es lipofílica? Las hormonas esteroideas. Ok, el hecho de ser lipofílicas les permite atravesar la membrana, que es de naturaleza, es la bicapa lipídica, y buscar, fíjense, su receptor citoplasmático. Y al formarse el complejo hormona receptor, él puede transportarse hasta el interior del núcleo, ¿ok? Y al transportarse al interior del núcleo va a buscarse pues una modificación en la síntesis, sobre todo en la formación del ARN mensajero, ¿no? Dale. Mecanismos de segundo mensajero que pueden mediar las funciones de hormonas intracelulares. O sea, hay algunas hormonas que ejercen sus efectos estimulando los segundos mensajeros. Y existen varios segundos mensajeros. El AMP cíclico es el más conocido, está el GMP cíclico, está el complejo calcio-calmodulina, que lo vimos cuando vimos neuromuscular, ¿no? Y algunos productos que se forman a través de la degradación de los fosfolípidos de la membrana. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de hormonas que utilizan como segundo mensajero el AMP cíclico, es decir, necesitan activar la adenilato ciclasa. Por ejemplo, angiotensina 2, calcitonina, las catecolaminas, pero cuando actúan sobre los receptores beta, las hormonas, la ACTH, la corticotropina, la gonadotropina coriónica humana. ¿Quién la produce? ¿Quién sintetiza la gonadotropina coriónica humana? ¿Cómo que la hipófisis? No, ¿quién sintetiza gonadotropina coriónica humana? ¿Qué parte de la placenta?
¿Cómo que endometrio? ¿Cómo no van a saber eso? ¿Cómo se llama la parte de la placenta que sintetiza la gonadotrofina coriónica humana? Embriología. Cuando se está formando la placenta, ¿cómo se llama eso? El sincicio trofoblasto. Acuérdense que hay citotrofoblasto y sincicio trofoblasto. ¿Ok? Ajá. Glucagón, la hormona estimulante la folículo estimulante o FSH, la tiroideo estimulante o TSH, la CRH que se produce ¿dónde? En el hipotálamo, hormona liberadora de corticotropina, después las vamos a ver mejor. La luteinizante, la paratormona, secretina, somatostatina, todas estas hormonas utilizan como segundo mensajero el AMP cíclico. Dale. Dale un momentico al anterior. Dale. Fíjense que aquí está el mecanismo, está la proteína G con sus dos partes, ¿no? Las asas y la expresión, las tres unidades. Y fíjense que es a través de la proteína G que se activa la adenilato ciclasa y aumenta el AMP cíclico. O sea, es una manera indirecta. Ya va, ajá, dale. Entonces, las hormonas pueden, bien sea aumentar o disminuir las concentraciones del segundo mensajero y también la fosforilación de proteínas, dependiendo del receptor, dependiendo de que el receptor sea unido a la proteína G, bien sea inhibiéndola o aumentándola o estimulándola, lo que decíamos que pueden ser estimuladoras o pueden ser inhibidoras. Y algunos sistemas de los segundos mensajeros que actúan con base en los fosfolípidos de la membrana celular, es decir, utilizan como segundo mensajero la fosfolipasa C. Acuérdense que son preguntas así como de conchas de mango, ¿no? ¿Quién puede utilizar la fosfolipasa C? La misma angiotensina 2, pero no actuando sobre las células epiteliales, sino sobre el músculo liso vascular. O sea, la angiotensina 2, ella puede ejercer su efecto sobre el músculo liso vascular a través de la fosfolipasa C, o puede ejercer su efecto sobre las células epiteliales, por ejemplo, en los túbulos renales, a través de ¿quién? Del AMP cíclico. Es decir, puede utilizar como mecanismo de señalización o como segundo mensajero varias formas, dependiendo del tipo de tejido en donde actúe. Es indirecto, ¿verdad? Aquí es directa, fosfolipasa C. Escuchen, la angiotensina 2, ¿ok? Que viene del sistema renina-angiotensina-aldosterona, puede ejercer su efecto dependiendo del tejido. Si va a actuar sobre el músculo liso vascular para aumentar la resistencia vascular, acuérdense que es el vasoconstrictor más potente que existe. Lo hace, su segundo mensajero es la fosfolipasa C. Pero puede modificar también, por ejemplo, la secreción, la reabsorción de sodio en las células del túbulo renal. En ese caso, no utiliza el mecanismo de fosfolipasa C, sino el aumento del AMP cíclico. Las catecolaminas que utilizaban el AMP cíclico en los receptores beta, acá en los receptores alfa, utilizan el mecanismo de la fosfolipasa C. O sea, aquí lo que está queriendo decir la lámina es que una misma hormona o una misma sustancia puede tener varios mecanismos. Dependiendo del tejido, el mecanismo puede cambiar. La fosfolipasa C es el mecanismo utilizado por la GnRH, son las hormonas, la hormona liberadora de gonadotropina, que donde se produce en el hipotálamo. Eso lo vamos a ver después, van también a manejar los términos porque es complicado ahorita que ustedes se aprendan todo esto. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento también es hipotalámica, fosfolipasa C. La hormona liberadora de tirotropina, ¿de dónde es? Hipotálamo. ¿Para actuar dónde? En el lóbulo anterior de la hipófisis. ¿Regular qué? Producción de hormonas tiroideas. También utiliza la fosfolipasa C. La oxitocina utiliza la fosfolipasa C. Y aquí hay otra variación. La vasopresina
como ella tiene varios receptores, si actúa sobre el receptor B1 que está en el músculo liso vascular, lo hace utilizando el mecanismo de fosfolipasa C. Si actúa sobre los receptores B2, ¿ok? Dale la lámina anterior para que vean la diferencia. Los receptores B2 en las células epiteliales utilizan el AMP cíclico, pero sobre los receptores B1 que están en el músculo liso, actúa utilizando fosfolipasa C. Yo no soy tan coño madre, no les voy a poner ese trabalengua. Ajá. Bueno, ahí tienen el mecanismo de la fosfolipasa C. La unión de la hormona receptor. También está aquí la proteína heterodimérica, que es la proteína G, con sus 3 unidades. Fíjense, cuando se une la hormona con el receptor, se separan las 3 unidades alfa, beta y gamma, y la unidad alfa hace que el GDP cambie a GTP, y fíjense, actúa sobre la fosfolipasa C. Y ahí esta parte es importante. ¿Qué ocurre cuando se activa la fosfolipasa C? Se producen estos 2 sustratos o estos 2 mediadores que pueden actuar como segundos mensajeros, ¿ok? Que son el diacilglicerol, ¿ok? Y esto lo vamos a ver cuando analicemos, por ejemplo, el mecanismo de acción de la insulina, ¿ok? Estos 2 sustratos, ahí con los números, pues van a tener diferentes mecanismos de actuación. El diacilglicerol va a aumentar una proteincinasa para que genere fosforilaciones y a través de ese mecanismo se ejerzan las acciones biológicas de la hormona que está estimulando el receptor. O el IP3 va a actuar sobre el retículo endoplasmático y va a causar flujo de calcio, y a través de eso, de ese calcio, se va a activar la proteína C, o la proteincinasa C, y generando fosforilaciones que van a ser las que determinan la acción de la hormona. Entonces, si a ustedes les preguntan, por ejemplo, ¿cuáles son los que se liberan? O sea, ¿cómo fosfolipasa C hace el efecto? O sea, las hormonas, algunas de las hormonas, la TRH, que es la hormona tirotropa, ¿ok? Ya vamos a ver que ella se sintetiza en el hipotálamo, ¿ok? ¿Cómo ejerce la TRH? ¿Qué mecanismo utiliza para actuar sobre las células tirotropas que se encuentran en el lóbulo anterior de la hipófisis? Su mecanismo es a través de la fosfolipasa C. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo llegamos hasta fosfolipasa C? Bueno, ella tiene que unirse a su receptor, que está en una proteína heterodimérica que se encuentra incluida en la membrana celular, que es la proteína G, ¿ok? Y eso genera una serie de cambios intracelulares de mecanismos de señalización, en donde el producto final va a ser el aumento del GTP y la activación de la fosfolipasa C. ¿Ok? ¿Y esa fosfolipasa C va a actuar directamente? No. Ella tiene otros mensajeros, como son el diacilglicerol y el IP3, que a su vez van a generar cambios, sobre todo de fosforilación, que son los responsables del efecto final que va a ejercer esa hormona. ¿Ok? Fíjense que no es tan fácil. Ajá. Entonces, las hormonas esteroideas incrementan la síntesis proteica. Hay difusión de la hormona esteroidea al receptor citoplasmático porque ellas pueden difundir porque son liposolubles. ¿Ok? Son transportados el complejo hormonal receptor hacia el núcleo, que tiene, digamos que hacia regiones específicas de la cadena de la secuencia del ADN para activar la transcripción genética.
que se traduce finalmente en la producción del ARN mensajero, que es el que va a generar la traducción y la síntesis de proteínas. Porque casi todo esto, casi todas estas hormonas, a la final, lo que generan es aumento de síntesis de determinadas proteínas en el organismo, y eso es precisamente lo que muchas de ellas hacen. Por ejemplo, las hormonas tiroideas, ellas aumentan la transcripción genética, pero en el núcleo. Entonces, la unión de hormona receptor, o sea, en este caso hormona tiroidea, tiene receptores nucleares que cuando la hormona se une a estos receptores va a favorecer la activación de ciertos factores de transcripción que están codificados genéticamente, por eso dice en los cromosomas. ¿Y cuál va a ser el producto final? La formación de diversas proteínas intracelulares. Cuando veamos hormonas tiroideas, vamos a ver que ellas tienen la particularidad de que sus órganos diana son múltiples. Las hormonas tiroideas tienen una gran participación en muchos tejidos de nuestro organismo, y por eso vemos que son esenciales, incluso para el desarrollo del sistema nervioso. ¿Okay? Las hormonas hipofisarias y el control por el hipotálamo, lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que la glándula hipófisis, la pituitaria, que es como que la directora de la orquesta, ¿no? Porque la hipófisis tiene en el lóbulo anterior y en el lóbulo posterior. En el lóbulo anterior hay secreción de hormonas, ¿ok? Y en el lóbulo posterior hay almacenamiento. Pero la hipófisis actúa como una directora de orquesta a través de las hormonas que sintetiza o libera al torrente sanguíneo para controlar muchos de nuestros tejidos glandulares o endocrinos. Pero esta hipófisis digamos que no se manda sola. Ella tiene una regulación superior que viene del hipotálamo. Entonces, ella es una glándula muy pequeña, apenas 1 centímetro de diámetro, y fíjense, un espesor de 0.5 a 1 gramo. Imagínense los tumores de la hipófisis. Hay tumores en la hipófisis en donde las células que están allí empiezan a multiplicarse, aumentan en número y en tamaño, es decir, se hiperplasian y se hipertrofian, y generan, por ejemplo, algo muy común, que es la secreción de láctea a través de los pezones, que en algunas mujeres que no están en etapa de lactancia tienen galactorrea, producción de secreción láctea a través de sus pezones, sin estar en etapa de ni embarazo ni en el amamantamiento. Entonces, esa galactorrea se produce por tumores en esa pequeña glándula que apenas mide 1 centímetro y que pesa de 0,5 a 1 gramo. Pero que como es tan importante su efecto, repercute en la fertilidad y también en esa presencia y comprime también el quiasma óptico. Cuando vean neuroanatomía, van a ver que la vía del segundo par, donde está el quiasma óptico, tiene una relación con la hipófisis. Entonces, todo lo que haga que aumente el tamaño de la glándula hipófisis puede tener cambios en el campo visual, cuando veamos órganos de los sentidos, ojalá que nos dé tiempo. Está ubicada en la silla turca, está unida al hipotálamo por una estructura que se llama tallo hipofisario. Ese tallo hipofisario permite que lo que se sintetiza en el hipotálamo sea desplazado hacia la hipófisis. La eminencia medial también participa allí. Tiene 2 partes, un lóbulo anterior que se llama adenohipófisis y un lóbulo posterior que se llama neurohipófisis. Y a su vez tiene una porción intermedia que es una zona muy vascularizada. Dale. Ajá, aquí hay otros mecanismos de acción hormonal de estas. Por ejemplo, ACTH, ALH, FSH, TSH, la hormona antidiurética sobre el receptor B2,
la hormona, la gonadotrofina coriónica humana, la melanocitoestimulante, la hormona liberadora de corticotropina, la calcitonina, la paratormona. Toda esa lista actúan con el AMP cíclico. Los que utilizan la fosfolipasa C con sus sustratos, que son el diacilglicerol y el IP3, fíjense que aquí predominan las hormonas hipotalámicas, aquí las hipofisarias, aquí las hipotalámicas, que las hormonas, las GnRH, que son las gonadotropas, las tirotropas, angiotensina, etcétera, ¿no? Y ¿cuál es el mecanismo de acción de estas hormonas? Entonces se va a relacionar o va a ser diferente. No todas, podemos tener una hormona que actúe de diferentes mecanismos lo haga a través de diferentes mecanismos de señalización. Eso es importante saberlo. Los que utilizan los mecanismos de las hormonas esteroideas, ¿ok? ¿Cuáles son? Los glucocorticoides, progestágenos, la testosterona, la aldosterona, ¿ok? ¿Qué mecanismo utilizan las hormonas esteroideas? Tienen que ir el receptor está ¿dónde? En el citoplasma. Tienen que difundir la membrana celular porque son liposolubles y ir a buscar a su receptor que está en el citoplasma y luego trasladarse ¿hacia dónde? Hacia el núcleo para cambiar la transcripción. Los que utilizan, ¿se acuerdan que veíamos la lectina que tenía un receptor, el receptor afuera, o sea, el receptor tenía una parte extracelular y tenía una porción en donde estaba una enzima? Bueno, asimismo actúa la insulina y un factor de crecimiento tipo insulina 1 que se llama IF1. También utilizan el mecanismo de la tirosina sinasa. Tirosina sinasa, eso es pregunta de examen porque ahí está la insulina. La insulina es una pregunta fija, ¿ok? El receptor de insulina es un receptor de tirosina sinasa. O sea, esa es una importante saberlo, ¿no? ¿Quiénes utilizan el GMP cíclico? Fíjense, el óxido nítrico, muy importante porque es el que regula el tono de los vasos sanguíneos. Eso es otra cosa, tienen que grabarse. Óxido nítrico, ¿cómo actúa el uso? ¿Cuál es el segundo mensajero del óxido nítrico? El GMP cíclico. Por ejemplo, hay drogas que utilizamos en el tratamiento de la hipertensión pulmonar o de la disfunción eréctil, como es el sildenafil, el famoso Viagra. El famoso Viagra es un precursor del óxido nítrico. ¿Y cómo lo hace? Aumentando los niveles de haciendo que no se inactive el GMP cíclico. Entonces, así para que no se les olvide, ¿no? El péptido natriurético atrial también utiliza el GMP cíclico. Dale. Ahí tienen la hipófisis que les decía que tiene el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y la parte vascularizada que es intermedia, ¿no? Fíjense cómo la glándula la hipófisis tiene la conexión con el sistema nervioso central. Todas estas áreas que están acá están ubicadas en el diencéfalo, ¿ok? Y todas esas áreas con todos esos diversos núcleos van a constituir el hipotálamo. Todos esos núcleos que constituyen el hipotálamo son cuerpos neuronales. Y de los cuerpos neuronales, como ya ustedes lo deben saber por histología, que salen los axones. Algunos axones se proyectan, ¿ok?, hasta esta parte del lóbulo posterior para que transportar lo que se sintetice allá arriba y almacenarse en esta zona, que es la neurohipófisis o hipófisis posterior. Dale. Dale un momentico al anterior, porque hay algo importante ahí. Bueno, la vascularización de la arteria hipofisaria. El sistema porta hipofisario es una estructura vascular muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es el que permite que los productos de secreción de las hormonas hipofisiotropas
es decir, que se van a producir en el hipotálamo, pero que van a actuar sobre el lóbulo anterior, sean transportados, ¿ok? Mientras que en el lóbulo posterior el transporte se hace por vía axonal. En el lóbulo anterior, ¿qué pasó? No me diga que hay una cesárea. ¿Qué pasó? Sí. Ajá. Ajá. Mi alma, ¿y por qué no va a succionar bien? Pero, ajá, pero ¿cuáles son las preguntas? O sea, no entiendo. ¿Por qué no va a succionar si ese bebé es un bebé grande? Que me escriban, que me escriban. Ok. ¿Qué? Ajá. Entonces, embriológicamente, fíjense, embriológicamente, la hipófisis, ¿qué hora es? Ya son las 5, ya termina. ¿Ah? 10 para las 5, ya vamos a terminar. Embriológicamente, la glándula hipófisis tiene dos orígenes. La parte anterior o adenohipófisis deriva de la bolsa, no sé si eso lo vieron de una estructura que se llama bolsa de Racket. Esa bolsa de Racket es una invaginación del epitelio faríngeo, ¿ok? De ahí deriva la adenohipófisis. Y la neurohipófisis va a derivar, es una evaginación del tejido nervioso que constituye el hipotálamo. Y de ahí que nosotros podamos entender como lóbulo anterior tiene una función diferente, que es una función de secreción, ¿ok? Y que tiene una regulación también hipotalámica. Pero todas las sustancias que se sintetizan en el hipotálamo, que son proteicas, a través del sistema portohipofisario son transportadas hacia el lóbulo anterior, que tiene un origen embriológico distinto al lóbulo posterior. El lóbulo posterior es su origen embriológico es de tejido nervioso. ¿Ok? Por eso les decía que lo que se produce en el hipotálamo va a tener un transporte a través del lóbulo posterior utilizando una vía axonal. Dale.